En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días. Jornada informativa que abordaremos de seguidas. Jornada informativa que cierra esta semana en este viernes 24 de abril. Así que bienvenidas, bienvenidos a esta primera emisión de Noticiero de Televen. Esperemos pues que la proximidad de este fin de semana sea de lo mejor para todos ustedes. Agradecerles como siempre la sintonía y la audiencia e invitarles desde este mismo momento a participar, a enviar sus mensajes, a expresar sus inquietudes y realizar las denuncias sobre servicios públicos que siempre presentamos en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Nuestro compromiso y nuestra responsabilidad social de por medio. Eso es bien, pues, importante que lo tengan allí. Hay un buen volumen de informaciones que presentarles a todos ustedes. Los primeros relatos en la introducción, posteriormente con los titulares de la prensa nacional, regional e internacional. Y tomamos pues esa dinámica que a diario presentamos a todos ustedes de la primera emisión, los respectivos segmentos, las informaciones con sus detalles, en fin, siempre un universo informativo bien completo de 2 horas hasta las 8 de la mañana estaremos con todos ustedes. Pues dicho esto, vamos a entrar con el grueso de las informaciones. Bueno, nos encontramos que ha llegado al país el señor John Barrett, quien es el nuevo encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela. Ya se ha reunido con funcionarios de la Cancillería venezolana. Su declaración va dentro del mismo tenor y la misma orientación que marcó su predecesora, la señora Laura Grau, implementar lo que ha sido el acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela dentro de lo que se ha dado en llamar las 3 fases o 3 etapas. Pues estabilización política, recuperación económica y a posteriori, en última instancia, pues elecciones con representación internacional, elecciones transparentes, justas, en fin, todo lo que ya suficientemente se conoce, pero él ayer en su declaración hablaba de que estaba aquí precisamente para desarrollar o continuar desarrollando las llamadas 3 etapas. Desde Barquisimeto, la encargada de la Presidencia de la República, Delcy Rodríguez, pues le daba la bienvenida al señor John Barrett, recordándole, eso sí, que mientras existan las sanciones, la profundización de la relación bilateral o relación diplomática, pues de alguna forma se vería siempre perturbada o cojitranca, como quiera llamarse, es decir, es necesaria entonces, o es necesario, el desmontaje del grueso de las sanciones que tiene la nación venezolana. De por medio también están sanciones individuales, que son las que más pues afectan, en este caso, a quienes integran el alto gobierno. En todo caso, pues el señor Barrett va a comenzar su actividad acá en Venezuela, comenzará seguramente reuniones como lo hizo la señora Laura Grau con diferentes sectores de la vida nacional, con el sector empresarial, con sectores sociales, con sectores políticos incluso. Así que bueno, ese es el perfil. Él tiene experiencia en Centroamérica, viene de ser encargado de negocios en Guatemala, en fin, tiene una experiencia en lo que es el mundo diplomático de los Estados Unidos. Así que bueno, ya iremos conociendo detalles de lo que será su trabajo acá en nuestro país. Bueno, información importante también que tiene que ver con el contexto internacional. A esta hora, bien tempranito, todavía no sabemos si Petro, presidente de Colombia, Gustavo Petro, viene o no viene. Quien llegó ayer para instalar sesiones de trabajo durante los días jueves 23, ayer y viernes 24 hoy, fue la canciller Rosario Villavicencio. Se reunió con su homólogo de Venezuela, Iván Gil. Se instalaron unas mesas de trabajo que no solamente abarcan el área de seguridad y defensa o zonas de frontera, sino también tienen que ver con la cooperación bilateral, con el comercio, con, en fin, una serie de temas. No sabemos quién acompaña a Rosario Villavicencio. Esto se ha manejado con bastante cuidado, con bastante discreción, como uno suele decir, pero no sabemos si Petro va a venir en la tarde, va a venir en la mañana, o si no va a venir. Él anunciaba
hace unos pocos días atrás, incluso desde Europa, cuando existió una reunión de factores del llamado progresismo en la ciudad de Barcelona, en España. Bueno, allí ofreció declaraciones donde dijo que venía a Venezuela, ya que Delcy Rodríguez no había podido ir, él sí iba a venir acá, él venía a la montaña y hacía un símil con la famosa, el famoso relato sobre Mahoma. Bueno, lo cierto es que no sabemos. Están esas mesas de trabajo desde ayer instaladas, estará canciller, repito, Rosa Villavicencio, pero no sabemos hasta ahora si el señor Gustavo Petro viene o no viene. Bueno, continuamos en nuestras historias del día de hoy. Nos encontramos con que ayer la encargada de la Presidencia de la República tuvo una agenda de trabajo bastante intensa, y aparte de diversas declaraciones que ofreció y actos en los que participó, uno de ellos fue el de la instalación de la comisión que trabajará para la consulta y luego trabajará dentro de lo que será el proceso de reforma judicial. Por cierto, nombró ayer como secretario de esta comisión que va a trabajar dentro de este proceso de cambios dentro de la estructura judicial venezolana al fiscal general de la República, Larry de Boer, recientemente escogido por la Asamblea Nacional. Entonces, se hizo la instalación formal, ahí está, pues, en buena medida, en las imágenes tienen las personas que asistieron, así que, bueno, estaremos pendientes. Pero también, por otra parte, esto es otro tema, también, pues, ayer cerró el ciclo de la ley de amnistía. Ahora se va a trabajar a través del Comité de Convivencia Democrática y Paz, o el programa de Convivencia Democrática y Paz, para evaluar cada uno de los casos que todavía, que son muchos, que están pendientes, que no han sido definidos y que, de acuerdo al criterio de quienes manejaron la aplicación de la ley de amnistía, no entraban dentro de ella. Los organismos, o las organizaciones, diría mejor, las organizaciones no gubernamentales hablan de que la aplicación de esta ley fue incompleta, fue discrecional, fue selectiva, y están solicitando que los procesos pendientes puedan acelerarse, pero hay muchísimas dudas en esto, ¿no? De acuerdo a algunas cifras, las últimas de reciente data que ofrecían organizaciones no gubernamentales, particularmente Foro Penal, señalaban que 473 personas detenidas por razones políticas permanecen en las prisiones del país, han presentado hechos irregulares, los familiares en buena medida siguen en esta vigilia, llevan más de 100 días en diferentes prisiones del país, a la espera de que la esperanza se convierta en realidad y puedan ver liberados a sus parientes. Pero bueno, esa es más o menos la situación, pero cierra la aplicación de la ley de amnistía ayer jueves 23 de abril. Culmina, entonces, a través de otros mecanismos, es que se podrá, pues entonces, evaluar cada uno de los casos. Hay descontento evidente, también factores internacionales han pronunciado sobre esta situación. Bueno, seguimos. Ayer declaraba un alto funcionario del gobierno brasileño que se está trabajando para el retorno y levantar sanciones, en este caso, a Venezuela, que están desde el año 2017 y que pueda reintegrarse, retornar a Mercosur, este organismo multilateral que agrupa países de América del Sur, sobre todo para trabajar en la área económica, aun cuando no deja en algún momento de permeabilizarse hacia el terreno político, que precisamente el terreno político fue lo que generó controversia para que fuera suspendida Venezuela como tal de este importante organismo internacional. Hay reticencias, hay ciertos elementos pudiera verse como de prejuicio, hay observaciones críticas, por ejemplo, de delegaciones o representación como la de la Argentina. El gobierno de Javier Milei no ve todavía con buenos ojos una reinserción de Venezuela dentro del Mercosur. Pero Brasil ha sido insistente, el gigante brasileño, que es el más importante socio, el que tiene una economía mucho más protuberante, pues dice que va a trabajar en ese sentido. Es cuestión de negociaciones, flexibilización y términos para que Venezuela regrese al Mercosur. Bueno, estaremos muy pendientes en este caso, ¿no?
Bueno, otra información interesante. El señor Trump vuelve, no sé cuántas veces lo ha dicho, que Venezuela es un gran socio, que Venezuela es un gran aliado, que se la lleva de lo mejor, que es estupenda la relación con el gobierno, que tienen millones de barriles de petróleo, que no están necesitando petróleo ni de Arabia Saudita, ni tampoco de otras partes del mundo, aparte del que ellos tienen, porque además Venezuela es un gran proveedor. Y son millones y millones que se están comprando, además, o se están, sí, los está comprando Estados Unidos, pero a precio de mercado. Por eso es que se vislumbra un crecimiento de recursos, ¿no? Una cuantía de recursos apreciable para Venezuela en los próximos tiempos, ¿no? Y bueno, desde luego también saber cómo se van a manejar esos recursos para, bueno, sencillamente apuntalar y reajustar la economía venezolana. Hay algunos planteamientos por allí. Ayer escuchaba uno del Colegio de Ingenieros sobre la necesidad de establecer una especie de sistema para que sea transparente el ingreso del dinero, transparente el uso del mismo y transparente la presentación de cuentas. Esto tiene que ver con una Contraloría, ¿no? Así que bueno, estaremos muy pendientes de cómo es la evolución de todo ello. Pero bueno, volvió a jerarquizar Trump lo que significa el petróleo venezolano. Bueno, atención, entramos en los días decisivos para conocer lo que se ha dado en llamar, así lo decía la encargada de la presidencia, el aumento, no sabemos si salarial, pero hablemos genéricamente de un aumento salarial responsable. Es lo que establecía ella en criterios que ofreció en días anteriores. Bueno, hay algunos parlamentarios que ya están evidenciando el propósito de que se entre a discutir próximamente una reforma de la ley del trabajo, que es necesario en este sentido. Por lo demás, ayer lo comentábamos, hay interés y expectativas sobre cómo se va a canalizar este reajuste, bueno, necesario y justo reajuste alrededor de lo que es la figura del salario. Lo que todo apunta es que va a ser, como ya lo adelantábamos también, vía bonificaciones. Seguramente un aumento o un reacomodo de lo que es la pensión del Seguro Social y también algunos otros movimientos, sobre todo para la administración pública, que es la peor pagada. En la empresa privada la situación es un tanto diferente. Pero bueno, hay que esperar. Pero el que ya parlamentarios estén hablando, como ayer un parlamentario lo comentaba, integrante de la Asamblea Nacional, Luis Augusto Romero, de Avanzada Progresista, que se va a entrar en un proceso de reforma de la ley del trabajo, que es un asunto mucho más complejo, bueno, ya lo veremos. Se anuncian más vuelos para Venezuela y propósito de establecer nuevas rutas aerocomerciales. Esto lo expresa la empresa aérea Wingo, ¿no?, que vuela desde Colombia a Venezuela. Por ejemplo, hay vuelos de Medellín, creo que también de Bogotá, pero quieren nuevas rutas desde Colombia hacia Venezuela, hacia Maracaibo, Valencia y Margarita, por una razón turística fundamental, ¿no? Así que bueno, importante entonces este anuncio de Wingo. Temas internacionales, el Oriente Medio. Bueno, Trump dijo que no tenía apuros en finalizar lo que, incluso lo duda, se llama guerra. Él considera que eso no es ni siquiera una guerra, pero que él no tiene apuro, así que espera la respuesta iraní a la propuesta de los Estados Unidos para reanudar negociaciones. Eso lo declaraba así, un poco al estilo de destemplanza que suele en ocasiones pues presentar. También anunciaba que un acuerdo entre el gobierno del Líbano y el gobierno de Israel para extender el alto al fuego por 3 semanas más. Sin embargo, ayer mismo, mientras en la Casa Blanca estaban discutiendo la representación o las representaciones de Estados Unidos, Israel y el Líbano, Hezbollah atacó con cohetería y hubo acción militar, pero atacó con cohetería a Israel. Esto evidentemente rompe, ¿no?, todo, cualquier tipo de posibilidad de detener este alto al fuego. El gobierno del Líbano es diferente. El gobierno del Líbano no tiene que ver con Hezbollah, pero Hezbollah está en su territorio y entonces el compromiso es que Estados Unidos e Israel ayuden al gobierno libanés a sencillamente desplazar a Hezbollah de las posiciones que tiene. Ayer mismo también un alto vocero del gobierno de Israel decía que están
esperando la luz verde para reanudar los ataques sobre Irán de no llegarse a un acuerdo. Es decir, la situación sigue siendo, en definitiva, si podemos usar una palabra, muy, muy tensa. Bueno, y agréguele muy difícil y no se sabe si con probabilidades ciertas de que se vaya a alcanzar un acuerdo de paz. Bueno, eso está allí presente. Así que bueno, son temas importantes. Ayer el Papa León XIV no se refería a la situación del Medio Oriente, no es lo que voy a citar, pero sí a la migración, que es un tema realmente álgido, es un tema realmente difícil, sobre todo la situación que ocurre pues en Europa y en América, el desplazamiento, la movilización. Bueno, León XIV se pronunciaba por el trato humano hacia los migrantes, que no se les tratara en forma despectiva, incluso con maltratos y demás, y vejaciones y humillaciones. Bueno, es la opinión y posición del Papa. Así que bueno, es una buena exhortación que hizo. Hay otras notas internacionales que desarrollaremos evidentemente en el segmento dedicado a ello. Sobre deportes, bueno, hablemos algo. Ayer, por cierto, se despejaron las dudas, eso lo hizo la FIFA, sobre la posibilidad de que la selección de Irán, clasificada al Mundial 2026, sea sustituida por otra. En este caso se hablaba insistentemente de Italia. Pues la FIFA lo negó. No es posible. Están trabajando para que Irán, a pesar del tema político y la tensión que se está generando en el Oriente Medio, pues pueda asistir a la cita. Había ciertas condiciones que ponía la selección iraní, que solo podía jugar, que prefería jugar en México y no pisar territorio de los Estados Unidos. Bueno, pero si clasifica en el desarrollo de la fase preliminar y le tocan partidos en Estados Unidos, tendrá que jugarlos. Ahí está el problema, ¿no? Pero bueno, la FIFA está trabajando en eso, tiene esperanzas. Otros dicen que si Irán no clasifica, bueno, el segundo que llegó en la tabla de posiciones donde se desarrollaba la eliminatoria, Emiratos Árabes Unidos le sustituyera. Pero bueno, esos son hasta ahora buenos propósitos, viendo el extremo, el escenario más serio. Pero bueno, pero si es definitivo, no van a sustituir a Irán y no será Italia como se especulaba en ese sentido. Bueno, habrá información también adicional de fútbol e información sobre los venezolanos en las grandes ligas. Muchas cosas también que contarles. Bueno, simplemente ahora les recuerdo cuál es nuestra línea de contacto, cuál es la conexión por redes sociales para que ustedes se involucren y participen. Bueno, la red social Instagram, su dirección es el _noticiero Televen, titulares, prensa nacional, regional, internacional, informe del tiempo y un resumen de lo que a diario ustedes nos envían, una síntesis. Y agradecemos pues esa conexión. Gaudy Ricardo con ustedes, buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros en la mañana de este viernes 24 de abril de 2026. Qué gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias, ya finalizando esta semana laboral. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Muy bien, señora Peroso. Viernes que te quiero viernes, dicen por ahí. Así llegó es. el fin de semana tan ansiado por todos para descansar y bueno, para hacer muchas cosas también en casa. Nosotros contentos de amanecer como siempre con ustedes y acompañarlos en estas primeras horas de la mañana. Por supuesto que enviamos un saludo especial a quienes sintonizan esta primera emisión a través de nuestra cuenta en Instagram, el_noticiero Televen, a quienes lo hacen con la aplicación Televen Stream. Hay también personas que están pegados allí a la primera emisión del noticiero Televen con nuestra señal abierta que llega a todo el país. Nuestras redes sociales en X, en TikTok y también en Instagram, el_noticiero Televen, y tenemos Televen TV en YouTube. Y hay más. Hay más. ¿Cómo Porque no? Televen está en todo, el noticiero también. Los invitamos a seguirnos en nuestro nuevo canal de WhatsApp, que se une a otras redes que ya tenemos, Instagram, X y TikTok. Bueno, usted puede ubicar el enlace en nuestras historias destacadas de Instagram y allí ese enlace lo redirecciona a nuestro canal de WhatsApp, le da a seguir y así usted se mantiene siempre informado con el noticiero Televen. Es muy fácil. Muy fácil. Bueno, llegó el momento de decirle al señor director que Que ruede coletilla. nos vamos a la mesa de transmisión. Pase usted. Muchas gracias.
Justamente vamos a comenzar haciendo un rápido repaso por informaciones que están en nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Comenzamos con lo siguiente: instalan comisión para consulta sobre reforma de justicia penal. ¿De qué va esto? Pasamos a revisarlo de inmediato. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, instaló este jueves la Comisión Nacional para la Gran Consulta sobre la Justicia Penal, que se encargará de recoger propuestas en todo el país sobre la reforma del sistema penal venezolano. Llega a Venezuela John Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos. El diplomático asumirá funciones en un momento clave del proceso de acercamiento entre ambos gobiernos tras la reapertura de la embajada estadounidense en la capital venezolana luego de varios años de ruptura diplomática. Su nombramiento busca dar continuidad a la hoja de ruta impulsada por la administración del presidente Donald Trump con el fin de acompañar la estabilización política y la recuperación económica del país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebra acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela. En medio del acercamiento de Estados Unidos y el gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la CIDH ha manifestado su intención de hacer una visita a territorio nacional. Dinora Figuera se reunió con diplomático estadounidense. A través de un comunicado, la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela expresó su agradecimiento al embajador Michael Cossack, en representación del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien abordó con la dirigente opositora Dinora Figuera vías que permitan alcanzar una transición. Para el mes de junio se tiene prevista una reunión de autoridades de Venezuela y Colombia en la frontera, así quedó establecido luego de la tercera reunión de la Comisión de Vecindad, celebrada en la sede de la Cancillería venezolana. El encuentro tendría como eje central abordar la cooperación conjunta en temas como seguridad fronteriza y otras alianzas de carácter bilateral. Marina de Estados Unidos destruirá lanchas iraníes que coloquen minas en el estrecho de Hormuz. El anuncio lo hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario informó que las operaciones triplicarán su intensidad, además de asegurar que no hay margen para la duda en la ejecución de esta orden. Colisión de trenes en Dinamarca deja numerosos heridos. Son alrededor de 18 las personas que han quedado lesionadas luego de este accidente. 5 de ellas están en estado crítico. En el momento en que se produjo el accidente viajaban 37 personas en los 2 trenes. Esto ocurrió, como les estamos comentando, en Dinamarca. Bien, deportes. Oficial Yerwin Zulbarán fue presentado con el FC Red Bull Salzburg. El jugador venezolano de 18 años firmó contrato con el club hasta 2031 y comenzará su recorrido en las categorías inferiores de la institución. Nos vamos ahora, amigos, a revisar la portada del diario El Universal, no sin antes recordarles que estas informaciones que acabamos de leer para ustedes están en nuestra cuenta en Instagram y hay muchas más que también usted puede tener a la mano. Comenzamos con la portada del diario El Universal. Ahí nos dicen 10 heridos, deja un tiroteo en Luisiana. Lo acompañan además con una gráfica. Señala acá la información que 10 personas sufrieron heridas en un tiroteo en el centro comercial de Luisiana, ubicado en los Estados Unidos. El presunto autor del ataque, cuya identidad no había sido revelada por las autoridades, continuaba prófugo. El incidente tuvo lugar durante una confrontación entre 2 grupos en la zona de restaurantes. También en esta portada leemos: Diosdado Cabello asegura que delitos en Venezuela se redujeron, atribuye a los llamados cuadrantes de paz la reducción de los crímenes. Oliver Blanco sostuvo encuentro clave con un nuevo encargado de negocios de Estados Unidos. También reseña la portada del diario El Universal que Jorge Rodríguez destaca avances de la ley de amnistía y apuesta por la paz. Fiscal General asumirá comisión para reforma de la justicia penal. Ahora compartimos con ustedes información que destaca el portal web del diario El Nacional. Ellos reseñan: Federación de Maestros denuncia suspensión de nóminas a más de 50,000 docentes venezolanos. Más abajo se lee que la presidenta de la organización, Carmen Teresa Márquez, advirtió que la situación impacta especialmente a maestros jubilados en condiciones vulnerables, incluyendo personas con discapacidad o enfermedades graves, quienes ahora no cuentan con ingresos para cubrir gastos esenciales como alimentación o tratamientos médicos.
Bueno, vamos a revisar ahora información en materia deportiva. Traemos una nota del portal del diario Líder. Ildemaro Vargas se extiende a 21 juegos, pegando imparable. Acá se señala que esta cadena histórica completa los últimos 3 compromisos de la campaña 2025 y los 18 juegos disputados en el inicio de la presente temporada 2026. Bueno, y antes de ir a la pausa, los vamos a dejar con un video viral que tomamos de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. El cielo de Florida fue escenario de una proeza sin precedentes. 104 paracaidistas de distintas partes del mundo lograron crear la estructura aérea más grande en el planeta. La hazaña tuvo lugar sobre el lago Wales, donde los deportistas saltaron coordinadamente para formar una enorme figura en el aire mientras descendían a toda velocidad. ¡Qué sincronización! Un Perfecta, espectáculo ¿no? visual y sí, la sincronización pues impecable. ¿Cuánto habrán ensayado para lograr esto? Wow, no me lo quiero imaginar, pero afortunadamente todo salió bien porque eso reviste también un tremendo peligro. Claro que sí. Bueno, llega el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. Sigan allí, en la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional. En solo minutitos estaremos de vuelta. Conozca la Casa del Gol. En esta ocasión le presentamos al Atlanta Stadium, ubicado en Georgia, Estados Unidos. Este recinto, inaugurado en 2017, cuenta con una capacidad de hasta 75,000 personas. Es la casa del Atlanta United de la MLS y de los Falcons de la NFL. Este estadio es famoso por su oferta gastronómica, siendo de los primeros en incluir cadenas de comida local dentro de las instalaciones. Este estadio ya tiene experiencia en albergar un torneo internacional, y es que el año pasado acogió hasta 5 partidos del Mundial de Clubes, y ahora será la Casa del Gol en el Mundial 2026 y acogerá 8 duelos, entre ellos una semifinal, que usted vivirá por Televen, que está en todo. Faltan 48 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en Carabobo con información que destaca el portal web de Notitarde. Tiene que ver con la fuente Sucesos. Es el siguiente, el titular: asesinan a 2 hombres en la carretera panamericana en Aragua. Más abajo, detalles de la nota. Dice: los hombres fallecieron tras recibir múltiples impactos de bala la noche del pasado 21 de abril en el sector Santo Domingo, municipio José Rafael Revenga de Aragua. El hecho violento ocurrió en plena vía pública de la carretera panamericana, donde sujetos desconocidos emboscaron a las víctimas. Los occisos quedaron identificados como Jorvis José Castro, de 37 años, y Brian Alexander Bellos Quiñones, de 23. Vamos a revisar ahora, amigos, la portada del diario Primicia del Estado Bolívar. Tienen dentro de sus informaciones una que destaca en materia de comunidad: La Laja en alerta ante acumulación de desechos a orillas del río. En el sector La Laja, en San Félix, habitantes manifestaron su preocupación ante la gran cantidad de basura y envases plásticos que han llegado a las orillas del río tras las precipitaciones registradas en la zona hace unas semanas. Habitantes temen que la basura actúe como barrera y afecte sus viviendas con la llegada de las precipitaciones. Bueno, momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. ¿Usted tiene la hora, Salmerón? Sí la tengo, son las 6:31 minutos de la mañana. ¿Qué le parece? No, ¿vamos bien con el tiempo Vamos o hay bien. que correr? No, vamos muy bueno. bien. En la próxima parte revisaremos en la prensa internacional el reporte del tiempo y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Ya venimos.
Bueno, en Televen estamos orgullosos de ser el canal oficial de la FIFA en Venezuela y eso nos compromete a llevarlos al centro del campo donde la emoción intensa se va a mezclar con el grito sagrado del gol, uniendo a toda Venezuela en un solo abrazo, con la transmisión en vivo de 40 partidos que disfrutaremos desde el próximo 11 de junio y durante más de un mes. Revisión de la prensa internacional. Iniciamos el recorrido compartiendo con ustedes información del portal web de la agencia EFE. Ellos hacen foco informativo en el Medio Oriente. Dicen Israel ataca Líbano pocas horas después de la ampliación de la tregua anunciada por Trump. En detalle, las fuerzas de defensa de Israel lanzaron este viernes un ataque contra un lanzacohetes que dijeron que había disparado varias veces desde Líbano contra territorio hebreo. Según indicó el ejército israelí en Telegram, la zona israelí atacada fue la aldea fronteriza de Chutla, en el norte del país. Bueno, tenemos ahora información deportiva internacional, portada del diario Marca de España. ¿Qué nos dice otro match ball? El Real Madrid afronta otra final por la Liga ante el Betis. Militao y Güler se despiden de la temporada por lesión. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con abundante nubosidad. Se esperan precipitaciones en la Guayana Esequiba, en Bolívar, Amazonas y los Andes. Veamos este pronóstico en detalle. Caracas tendrá abundantes precipitaciones. La temperatura mínima será de 17 grados centígrados y la máxima de 28. ¿Qué hay de Valencia? Abundantes precipitaciones. Temperatura mínima 20 grados centígrados y la máxima 36. Nos vamos a Maracaibo, abundantes precipitaciones igualmente, con descargas eléctricas. Temperatura mínima 21 grados centígrados y la máxima 34. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Comenzamos como siempre saludando a las personas que están conectadas a la transmisión a través de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero. Ahí están Juliana Palacios, Milagros Narváez, la señora Vilma nos escribe desde Puerto La Cruz. Rubén dice que le emociona ver las emisiones del noticiero. Santiago nos escribe para pedir ayuda con relación a una situación de seguridad en el Boulevard de Catia, acá en la ciudad de Caracas. Tu voz en el noticiero se va a acercar hasta allá para revisar lo que sucede. José Miguel Musle está en la colonia Tobar, Ángel Colmenares en Los Guayos y Francisco en Maracay. Nos vamos a ir a la cajita interactiva a ver qué mensajes han llegado el día de hoy. Ahí los vamos a tener, ya los tenemos. Bueno, acá señalan lo siguiente: en la avenida Páez, en el Paraíso, frente al Banco de Venezuela, hay un hueco donde adultos han caído. Bueno, atención con esto para reparar el mismo. En la Rosaleda, San Antonio de los Altos, con problemas de agua por problemas en el Tuy 2. Y también envían unos saludos de cumpleaños para Miguel Parada de parte de sus abuelos, y también le enviaron un poema a la señora Peroso. Acá el señor Moisés dice que es Viernes de Rosas, que Gaudí lo sabe porque es hermosa. ¡Caramba! Inspirado el señor Moisés. Gracias por ese verso a esta hora de la mañana. Muchas gracias por ese y pues por todos los mensajes que ustedes hacen llegar a diario a nuestra cuenta en Instagram, una ventana ahí maravillosa que tenemos de comunicación directa con todos ustedes. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, hay propuestas bien interesantes dentro de lo que es la agenda informativa del día de hoy. Hablando de propuestas, ayuda del Colegio de Ingenieros. Hay temas que tienen que ver con la sanidad nacional y el retorno de algunas patologías, al igual que algunos otros temas sobre reunión de fronteras entre Colombia y Venezuela. Bueno, vamos a comenzar con lo del Colegio de Ingenieros, que es bien interesante, porque este organismo gremial, pues ha presentado una hoja de ruta para el desarrollo integral de Venezuela con el objetivo de servir como pilar técnico para la recuperación de las capacidades productivas del país.
Manuel da Silva nos ofrecerá la información. Sobre el tema sanitario, bueno, enfermedades que se consideraban erradicadas han tomado protagonismo precisamente en ese sistema sanitario nacional. Vanessa Urbano nos va a traer los detalles más adelante. En este momento hay reuniones bilaterales acá en nuestro país con Colombia, ¿no? Pero parece ser que se anuncian otras para el próximo mes de junio en la frontera. Nuestro compañero Daniel Álvarez nos ofrecerá la información en minutos. Temas internacionales, uno de ellos, en Ecuador, 3 fallecidos y más de 20 heridos, dejó un choque entre un autobús y un camión cisterna. Seguimos nuestro trabajo sobre la economía nacional y su recuperación. Conversaremos con Jorge Cruz Hernández, quien es el vicepresidente territorial de Fede Industria. Y culminamos siempre con lo actual. Bueno, revelaron cuál fue el concierto que Michael Jackson tuvo que cancelar tras colapsar en el escenario. Bueno, pausa. Será muy breve. Al regreso las informaciones y sus detalles con Gaudí y Adrián. Buenos días, Adrián. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, como siempre. Buenos días, Gaudí y Ricardo. Un placer compartir esta jornada informativa con ustedes y, por supuesto, con ustedes, señores televidentes. Muy buenos días. Hoy es 24 de abril y hoy se celebra o celebramos el Día del Caficultor, fecha establecida para conmemorar y rendir homenaje a los trabajadores del campo venezolano que se dedican a producir ese delicioso grano de café. Bien, hacemos una pausa para publicidad, como es costumbre a esta hora. Más adelante en Nigeria, una operación militar rescata a 15 personas secuestradas en una zona montañosa. Volvemos con esto y más en minutos. Continuamos. El Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó su ruta para el desarrollo integral hacia un ecosistema competitivo mixto. Este proyecto, desarrollado en conjunto con las 8 sociedades adscritas al gremio, busca servir como pilar técnico para la recuperación de la capacidad productiva del país. El presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Enzo Betancur, informó que estas propuestas, elaboradas en conjunto con las sociedades de ingenieros de petróleo, electricidad, hidráulica, agronomía, entre otros sectores, serán entregadas formalmente a la presidenta encargada, directiva de la Asamblea Nacional, PDVSA y empresas internacionales. El país va a hacer una serie de inversiones en estos momentos, básicamente en lo que tiene que ver petróleo, gas y la energía eléctrica, pero eso no se queda allí, no debe quedarse ahí. El país tiene que invertir en vialidad, en vivienda, en salud, en educación, en la parte social. Es un amplio rango en el cual tiene que moverse el país. Y en casi todas esas áreas toca lo que tiene que ver con el Colegio de Ingenieros de Venezuela, con sus ingenieros, arquitectos y afines. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Además de las condiciones con normas nacionales, normas internacionales, transparencia, trazabilidad de las obras, que realmente las obras se hagan con excelente calidad. Desde la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica advierten que el problema del sistema eléctrico nacional no ha sido la falta de recursos, sino la ejecución de proyectos a ciegas, sin diagnósticos ni auditorías previas. Esto según palabras de su presidente, Elvis Sequera. Recuperamos ahorita con las empresas Siemens y General Electric, que es lo que está en el ambiente. Si eso se hace acompañar con ingeniería venezolana, porque todas las plantas termoeléctricas del país, incluyendo Guri, fueron hechas por ingenieros venezolanos. Eso significa para nosotros un gran aval técnico, económico, de lealtad y de solidaridad con nuestro país. Hoy lo estamos reclamando. Den la oportunidad, los organismos internacionales, porque lo acabamos de decir que la fórmula de préstamo de dinero tiene que ir acompañado con auditoría y contraloría, que donde se inviertan los reales tenga recuperación y tenga garantía de que eso se va a utilizar en eso. Por su parte, Aminta Carrasquel, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, destacó que aunque el país posee los recursos de hidrocarburos y el talento humano, es imperativo establecer una Agencia Nacional de Energía para gestionar las futuras rondas de inversión y nuevos contratos. Para eso, para hacer todo ese proceso de una manera transparente, se requiere de una organización con
profesionalismo con conocimientos y experiencias y que a la vez sirva para regular y fiscalizar todos los contratos que salgan de las rondas que se produzcan en un futuro. Finalmente, el presidente de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica, Noberto Bauzón, presentó un panorama crítico sobre el suministro de agua, señalando que se debe atacar cuanto antes este problema. Nosotros tenemos unos sistemas hídricos y hidráulicos que pueden entregar a la población hasta un total de 140.000 litros por segundo, que era lo que teníamos antes, y esos sistemas hoy en día apenas llegan a unos 70.000. Eso ha venido cayendo, digamos, en forma abrupta en los últimos tiempos aún más. Los últimos registros que tenemos es que ni siquiera llegamos al 50% de la capacidad operativa. Según números del gremio, más de 300.000 ingenieros están a disposición para ejecutar los distintos planes de recuperación en los diferentes sectores e infraestructuras del país. Manuel da Silva, Televen. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, niños venezolanos sufren de analfabetismo y trabajo infantil en Trinidad y Tobago. De acuerdo al organismo, los niños han tenido dificultades para el acceso a la educación como consecuencia de diversos obstáculos como la presentación de documentos traducidos al inglés, certificados de nacimiento y vacunación. Esto ha generado un aumento del analfabetismo y del trabajo infantil, según el informe anual de la CIDH. Ante este panorama, la Comisión pidió a las autoridades reforzar las medidas de protección y garantizar los derechos básicos. El militar y político venezolano José Gámez Bustamante fue excarcelado tras 11 años privado de libertad, según confirmó el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero. De acuerdo con Romero, Gámez Bustamante, de 65 años, se encuentra en delicado estado de salud tras su prolongada reclusión. La organización señaló que el militar permaneció en prisión sin haber sido sometido a juicio. Esta liberación se produjo en medio de cuestionamientos nacionales e internacionales sobre la situación de los presos por razones políticas y las demoras judiciales en sus procesos. La aerolínea Wingo anunció sus planes para movilizar a más de 120.000 pasajeros entre Colombia y Venezuela, lo que representaría un crecimiento superior al 20% en el sector. Durante una visita a Caracas, directivos de la compañía informaron que estudian nuevas rutas hacia destinos estratégicos como Margarita, Valencia y Maracaibo. Jorge Jiménez, vicepresidente comercial y de planificación de Wingo, destacó que Venezuela se ha convertido en uno de los mercados prioritarios para la aerolínea. También explicó que el crecimiento proyectado responde al aumento de la demanda impulsado por los viajes de negocios, el turismo y el flujo de venezolanos residentes en Colombia que visitan a familiares en el país. El río Escalante en el municipio Colón del estado Zulia aumenta sus niveles de forma alarmante. Lenín Danieri nos cuenta que en el sur del lago de Maracaibo el monitoreo a los afluentes es constante. Los habitantes de Santa Cruz del Zulia ven con preocupación la crecida del río Escalante, un afluente que hace más de 25 años era navegable y que hoy por la sedimentación no lo es. En algunos puntos ya se salió de sus niveles. En otras áreas del sur del lago ya hay obras con maquinaria pesada. Municipios Francisco Javier Pulgar y Catatumbo también presentan problemas con crecidas de los ríos. Protección Civil hace el monitoreo a los distintos afluentes que atraviesan toda la subregión Perijá y que desembocan en el lago de Maracaibo. Se desconoce el impacto que tienen estas inundaciones en la producción agropecuaria en la zona. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. Bañarse con un poquito de agua. Moto, taxi, moto. Tu Voz en el noticiero se trasladó al estado Cojedes, donde habitantes del sector Los Mangos de la comunidad Simón Rodríguez 1 denuncian completo abandono por parte de las autoridades, pues desde hace aproximadamente 15 años carecen de los servicios básicos. Nuestra corresponsal María Yacibi Bolívar tiene los detalles. Sí, gracias por el contacto que establecemos a esta hora. Y es que son 18 familias las que viven en este sector, a orillas de este canal, propensos a todo tipo de contaminación y sin ningún tipo de servicios básicos. Te hacemos
nuevamente un llamado a la conciencia o de atención a las autoridades para que puedan ayudarnos pues a tener nuestros propios servicios como el agua, la electricidad, una vía de acceso para el transporte y la solución o la resolución de la situación o el problema que tenemos en cuanto a ese canal que nos afecta a nosotros, ya que somos 18 familias que pertenecemos aquí, donde la integran niños, adolescentes, personas de tercera edad y personas discapacitadas también. Las pocas familias que contamos aquí con el agua o con el servicio de la electricidad, tenemos que traerla de la comunidad de Simón Rodríguez II o de la comunidad de Bambucito. A pesar de que las cuadrillas de Funda Imagen realizaron recientemente los trabajos de limpieza en este canal, los vecinos solicitan a los entes gubernamentales una vía de acceso digna para poder acceder a esta comunidad. Esta es la información que traemos para todos ustedes a esta hora y con ella retornamos el pase al estudio en Caracas. Adelante. Bañarse con un poquito de agua. Moto, taxi, moto. Y con esto hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Cuando regresemos, Consejo Legislativo del Estado Cojedes busca garantizar protección, cultivo y comercialización del mango con una ley regional. Venimos con esto y más. Un robot autónomo de ping-pong llamado Ace ha logrado un hito para la IA y la robótica en Tokio al competir contra jugadores humanos de alto nivel en tenis de mesa y en ocasiones derrotarlos. Una hazaña que podría presagiar una serie de otras aplicaciones para robots igualmente hábiles. Ace, creado por la División de Investigación de IA de la compañía japonesa Sony, es el primer robot en alcanzar un rendimiento de nivel experto en un deporte físico competitivo, que requiere decisiones rápidas y una ejecución precisa, según declaró el líder del proyecto. Ace lo logró mediante la percepción de alta velocidad, el control basado en inteligencia artificial y un sistema robótico de última generación. Según sus programadores, el objetivo del proyecto no era solo competir en tenis de mesa, sino también comprender cómo los robots pueden percibir, planificar y actuar con la velocidad y precisión humanas en entornos dinámicos. Ricardo Rad, Televen. Este jueves fue instalada la Comisión para la Gran Consulta Nacional sobre la reforma de la justicia penal para transformar el aparato judicial y erradicar el retardo procesal y la corrupción. El acto estuvo encabezado por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez. La consulta nacional no es solamente para consultar a los académicos, a los especialistas, a los involucrados, es para consultar al pueblo sobre su concepto y su aspiración de lo que es la justicia cotidiana, sobre todo en el ámbito penal, que es la más grave porque implica privación de libertad, implica restricción a la libertad de una persona. Y yo aspiro, como todo ciudadano, como toda ciudadana, que la justicia penal pueda atender las características que están contempladas en nuestra Constitución en su artículo 26 como un derecho humano. El acceso a la justicia es un derecho humano. Durante la actividad, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, detalló que de más de 12.000 casos que han solicitado la aplicación de la ley de amnistía, a 1.616 se les ha otorgado la libertad plena. Bastantes de ellos, incluso con imputadas situaciones que no estaban sujetos de beneficio por parte de la ley de amnistía, pero la Comisión de Seguimiento trabajó con el Poder Judicial y con la Fiscalía General para avanzar en resolver algunos de esos casos. También destacó que debe terminar la criminalización de la pobreza para que los ciudadanos con menos recursos no estén en desventaja al enfrentarse a un tribunal.
Por su parte, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, destacó que han detenido a 12.000 policías y a otros funcionarios del Estado por incurrir en actos de corrupción. El nuevo encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, arribó a nuestro país y afirmó que su llegada forma parte de la estrategia de Washington para consolidar la nueva relación entre ambos países. Soy John Barrett y acabo de llegar a Venezuela para desempeñar el cargo de encargado de negocios en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. El presidente Trump y el secretario Rubio tienen una visión clara para la prosperidad de nuestra región. Estoy aquí para seguir implementando su plan de 3 fases para Venezuela. Barrett fue recibido por el vicecanciller para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, con quien aspira a avanzar en una relación bilateral de beneficio para ambas naciones. Barrett sustituye a la diplomática Laura Dogu y cuenta además con una amplia trayectoria en el servicio exterior de Estados Unidos en países como, por ejemplo, Guatemala, Panamá, Perú y Brasil. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Venezuela suministra millones de barriles de petróleo a su país. Señaló que Washington logró superar a Rusia y Arabia Saudita en producción de crudo. El líder republicano reiteró que mantiene una buena relación con el gobierno encargado de Venezuela y calificó como un éxito rotundo el acuerdo energético recientemente pactado entre ambos países. Hablando de pactos, autoridades de Venezuela y Colombia se reunirán en junio en la frontera. Así quedó establecido luego de la tercera reunión de la Comisión de Vecindad celebrada en la sede de la Cancillería venezolana. Esto de acuerdo al gobernador del norte de Santander, William Villamizar. Una reunión de gobernadores de frontera Colombia y Venezuela, una gran cumbre ahí en el puente Tienditas, en ese punto internacional, para que sea un símbolo de la continuidad de este proceso de la Comisión de Vecindad e Integración, para que podamos seguir aportando desde la región. Villamizar añadió que su jurisdicción recibe a 30.000 niños venezolanos que cuentan con educación por parte del gobierno de Colombia. Recibimos también las solicitudes de salud. La mitad de los habitantes que atendemos en nuestros grandes hospitales es precisamente hermanos de la República Bolivariana de Venezuela, y lo hacemos con el apoyo y el respaldo del gobierno nacional, que ayuda para que se pueda prestar ese servicio de la mejor manera. Estamos avanzando en lograr el intercambio comercial. También abordaron temas de seguridad para erradicar las bandas delictivas transnacionales, transporte, economía y migración. La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, señaló que el diálogo permanente los acerca como naciones. Y de la cooperación efectiva podremos construir caminos reales de bienestar, desarrollo e integración para nuestras poblaciones, en especial aquellas que habitan nuestras zonas de frontera, donde la integración no es un concepto abstracto. El canciller Iván Gil aseguró que el encuentro diplomático sirve para alcanzar la unión entre ambas naciones. Hay millones de colombianas, venezolanas, o colombianos, venezolanas, que interactúan todos los días y que demandan a sus autoridades a resolver y a facilitar y a crear mecanismos cada vez más sencillos de poder desenvolver ese trabajo. Pero todo esto, además de la unión, tiene un objetivo de cara al mundo. Nosotros estamos llamados a ser un ejemplo de unión hacia el mundo entero. Hoy viernes se llevará a cabo el acto de clausura de las reuniones que sostuvieron ambas delegaciones. Además, se leerá un informe final de los compromisos adquiridos por Venezuela y Colombia. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Durante su visita a Monagas, el ministro de Educación Héctor Rodríguez destacó la necesidad de la eliminación de las sanciones para abrir camino al crecimiento económico del país. La mayoría de los venezolanos coincidimos en lo que hay que hacer desde el punto de vista de la recuperación económica, desde el punto de vista de la paz social,
desde el punto de vista de la necesidad de mantenernos unidos y de la necesidad de quitar las sanciones y el bloqueo que se convierten en un peso a la hora de avanzar. Por eso esta convocatoria, yo creo que es una convocatoria que abre un camino y ojalá todas y todos los venezolanos sepamos aprovechar este camino. Señaló que para lograr un país libre de sanciones es necesario contar con la unidad de todos los venezolanos. Creo que la mayoría de los venezolanos estamos de acuerdo que basta ya de la confrontación. Empecemos a trabajar juntos, empecemos a echar para adelante, empecemos a empujar, a sumar esfuerzo, a poner una sola voz que nos permita recuperar el país en todos los sentidos. Recuperarlo políticamente, recuperarlo en los servicios, recuperarlo en la economía. Es una gran oportunidad que tengamos, no la desaprovechemos. Detalló que continuará recorriendo el país en peregrinación con el objetivo de llevar el mensaje de paz y avanzar en un camino de reflexión. Desde el estado Monagas, Laice San Luis, Televen. 3 boletines epidemiológicos han sido publicados por el Ministerio de Salud luego de 10 años de silencio. Lo que alguna vez fue historia, hoy es noticia. Estamos hablando de enfermedades que se consideraban erradicadas, olvidadas, han tomado protagonismo nuevamente en el sistema sanitario del país. Enfermedades como la fiebre amarilla, que reapareció en el 2025 y que continúa en este 2026. Pero también hay que mencionar la malaria, el sarampión, inclusive la chikungunya y también la rabia en humanos. Son algunas de las enfermedades que están tomando la atención y la preocupación de muchos. La fiebre amarilla ahorita es reemergente. Bueno, porque primero las coberturas de vacunación contra fiebre amarilla han disminuido. Tenemos 14 estados con por lo menos un caso reportado y confirmado de fiebre amarilla. Hay 4 estados que han sido priorizados. Hay 4 casos de chikungunya que están reportados en la zona capital. Hay que estar atentos. Circula dengue, circula chikungunya, circula zika en menor cantidad. Definitivamente el que los países mantengan las coberturas de vacunación adecuadas para las diferentes vacunas es un tema de educación, ¿verdad? Y de responsabilidad. En el esquema de vacunación gratuito incluye más de 10 tipos de vacunas principales, pero a menudo no están disponibles de forma constante en el sistema público y deben adquirirse en centros privados. También están otras como neumococo, rotavirus, varicela, hepatitis A, meningococo, que son necesarias y que obligatoriamente deben comprarlas y tienen un costo de hasta $120 cuando las adquieren en clínicas, por lo que algunos padres, ante la falta de recursos, no pueden cumplir con esta obligación. La polio y la pentavalente solamente. Es decir, que al niño ahorita le faltan unas vacunas que todavía no ha podido por el tema de costo. Sí, nada más tiene las que le ponen en las públicas. Le falta la vacuna de fiebre amarilla, ahorita eso se consigue mayormente en los centros de salud públicos. Sin embargo, como son dosis, multidosis, o sea, hay que tener un lote de niños específico, no le he podido colocar, es por eso. Aparte de la fiebre amarilla, ¿cuál otra vacuna le falta? Los refuerzos de neumococo. Solamente en 2 centros creo que colocamos unas gratuitas, pero la mayoría han sido pagas. La que recuerdo, la última, creo que fue $100 por una, porque esa sí ya definitivamente no se consiguió en centro público y se correspondió pagar. Con relación al boletín epidemiológico, especialistas indican que solo contiene 5 de las más de 30 enfermedades de notificación obligatoria que deberían estar incluidas, con ausencia en estadísticas de enfermedades diarreicas, neumonías, meningitis o enfermedades que se transmiten con facilidad. Ante esta realidad de costos de vacunas y falta de información de datos, la población venezolana convive entre virus y enfermedades que se creían parte del pasado. La reaparición de estas enfermedades es un recordatorio de que la prevención no es una opción, es un deber. Vanessa Urbano, Televen. El Consejo Legislativo de Cojedes reanudó las discusiones para la aprobación de la Ley Regional del Mango, esto a fin de garantizar la protección, cultivo y comercialización de este fruto en la entidad. Miembros de la Asociación para el Fomento del Mango acudieron a la Asamblea Legislativa, donde los legisladores realizaron la primera discusión en la que se comprometieron a trabajar para la aprobación de esta ley y así convertir a este fruto en un factor de crecimiento económico y social de la región, con miras a la exportación, aprovechando las grandes cosechas que se cultivan en la entidad.
Es muy importante para los diferentes productores frutícolas que trabajan con el mango aquí en nuestro estado Cogede, porque se le va a dar valor agregado, que se le va a dar la importancia que siempre ha estado solapado aquí en el estado. Ese es el horizonte, por ello hemos ampliado la estructura organizativa de Afomango y hemos creado esa dirección en cuanto a la parte agronómica y la parte de exportación, porque nuestro mango de Cogede debe salir fuera de nuestra frontera de Cogede y de Venezuela. Vale destacar que gracias a factores como el clima, la calidez de la región y la adaptabilidad del árbol al suelo local, el mango se da en abundancia en esta región, especialmente en San Carlos, ciudad conocida por ser un productor clave de esta fruta. Desde el estado Cogede, María Yacibit Bolívar, Televen. Una representación de Venezuela viajó a Georgetown, capital de Guyana, para participar en la 52ª reunión ordinaria de la Comisión Suramericana para la lucha contra la fiebre aftosa. José Labrador, vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos y presidente de la Fundación Venezolana de los Servicios de Salud Animal, asumió la representación del sector primario privado, mientras que por el Estado venezolano viajó una comitiva encabezada por Wilmer Alcaza, cabeza del Instituto de Sanidad Animal, con el objetivo de exponer los logros en la organización del sector productivo nacional, además de dar a conocer el plan PROFA 2026-2030 en Venezuela. La incapacidad de sentir placer no siempre es un síntoma de tristeza profunda, a veces es el resultado de una saturación sensorial extrema. Hoy analizamos por qué tras horas de navegación digital, el encuentro cara a cara nos resulta insípido o agotador. El término utilizado para describir este fenómeno es anedonia social y explica por qué nos sentimos más solos que nunca a pesar de estar hiperconectados. La anedonia social es la pérdida de interés en las relaciones interpersonales y en el placer derivado de ellas. Una de las principales razones por las que se sufre es la exposición a las pantallas. Cuando pasamos tiempo prolongado en redes sociales, sometemos al cerebro a un bombardeo de recompensas rápidas. Me gusta, comentarios y estímulos visuales que disparan picos artificiales de dopamina. El problema surge cuando el cerebro, para protegerse de esta sobreestimulación, eleva su umbral de satisfacción. En comparación con la intensidad del mundo digital, la interacción humana real, que es más lenta, requiere esfuerzo y no ofrece gratificación instantánea, empieza a percibirse como aburrida o irrelevante. Investigadores señalan que las redes sociales han vulnerado nuestro sistema de recompensa, atrofiando nuestra capacidad de disfrutar el vínculo presencial. Para combatir este aplanamiento emocional, los expertos sugieren una recalibración del sistema dopaminérgico. Para ello, debemos evitar la navegación infinita como refugio social. No utilice las redes sociales para llenar vacíos de soledad. Aprenda a disfrutarlos. Fortalecer el ayuno de dopamina digital. Establezca bloques de tiempo diarios donde el teléfono no sea una opción. Esto permite que los receptores de dopamina se sensibilicen nuevamente. Practicar la interacción analógica. Priorice encuentros donde no haya pantallas. El contacto visual y el lenguaje corporal liberan oxitocina, la hormona del vínculo, algo que ningún algoritmo puede replicar. Superar la anedonia social requiere entender que el placer de compartir está en la pausa y en el intercambio genuino. Al final, recuperar nuestra capacidad de sentir es un acto de resistencia. Se trata de apagar el brillo de las pantallas para volver a encender nuestra conexión con el mundo real. Amigos televidentes, sean bienvenidos a otro episodio de Alta Esfera. Como pueden ver en las imágenes, Alto Portafolio tiene secretos de la abuela, y para hablar de todos sus productos nos acompaña Bárbara González, quien es la coordinadora de marca de Secretos de la Abuela. Bueno, bienvenida a la pantalla de Televen. Muchísimas gracias por el espacio, un gusto saludarlos. Bueno, aquí vemos muchos productos de los secretos, de Secretos de la Abuela. Háblanos un poco de ellos, porque vemos varios productos, tanto gourmet como otros tradicionales, ¿no? Así es, Secretos de la Abuela es una marca nacida ya hace 4 años.
y básicamente es un portafolio de productos amplios de alimentos que surgen como una opción práctica que puedes encontrar en el anaquel de los supermercados sin dejar de lado el sabor casero. Háblanos un poco de estas mermeladas, vemos cosas para untar, incluso vemos también atún, ¿no? Háblanos un poco de todo este portafolio. Así es, nuestro portafolio está compuesto por mermeladas de frutas tradicionales, empezando por fresa, piña, guayaba y ahora nuestra nueva mermelada de durazno. Además también tenemos atunes en aceite y en agua, y el año pasado incursionamos en el mercado de chocolates untables con nuestro Chocodelicia de naranja. Fíjate que aquí ya le acabo de tomar mermelada de durazno. Cuéntanos un poco de esto, la gente se lo estaba pidiendo, o sea, ¿cómo incursionaron en esta nueva mermelada? Notamos que faltaba ese sabor tradicional que a la gente le gusta muchísimo, aparte de la fresa y la guayaba, que era el durazno. Entonces encontramos una fórmula en la que esta mermelada fuese intensa con el sabor a fruta, pero que a la vez tuviese esa textura untuosa que nos permite pues producir un producto de bastante calidad y muy casero. Mira, Bárbara, algo que me llamó la atención, a mí me gusta mucho el dulce y es esta Chocodelicia, porque es una combinación de chocolate con naranja, ¿no? Algo maravilloso. Así es, este untable combina la profundidad del cacao venezolano con trocitos de la confitura de la concha de la naranja y es una experiencia gustativa espectacular. Algo que me llamó poderosamente la atención es estos sobrecitos, ¿no? Porque es muy práctico, o sea, mira, fíjate, tú te lo puedes llevar a las oficinas, en tu lonchera para el colegio de los niños también. Digamos que no tengan que llevarse un pote o la mermelada, sino que puedan tenerlo en esta presentación, ¿no? Así es, los nuevos sachets de mermeladas secretas de la abuela están pensados, preciso como lo dijiste, para ser mucho más prácticos de llevar. Y lo que queremos es incursionar en el sector Horeca, hoteles, restaurantes y cafés, para que puedan ofrecerlos en su menú. Pero los secretos no se detienen acá. La empresa seguirá comprometida con los venezolanos, sorprendiéndolos con nuevos sabores. Yo soy Manuel da Silva, hasta una próxima Alta Esfera. Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso a la sección internacional reseñamos un choque entre dos aviones en tierra en el aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires. Ya venimos con esto y más. En el Mundial de 1974, la Federación Alemana presentó a Tip y Tap, dos hermanos que simbolizaban la esperanza de reunificación. Esto bajo el contexto de la Guerra Fría y con una Alemania fracturada. Uno rubio y alto y el otro moreno y más bajo, ambos vestían el uniforme blanco de la selección con las siglas WM, Weltmeisterschaft y el número 74. A diferencia de sus predecesores, eran dos figuras reforzando la idea de que la unidad es más fuerte que la individualidad. La narrativa detrás de Tip y Tap era profundamente social. Estos niños futbolistas abrazados enviaban un mensaje de fraternidad y cooperación al bloque oriental y occidental. Aunque el diseño fue criticado por algunos sectores artísticos por su excesiva simplicidad, la respuesta del público fue abrumadoramente positiva. Representaban a la nueva Alemania federal, moderna, amistosa y alejada de los fantasmas del pasado bélico. Al final del torneo, la imagen de estos dos hermanos celebrando el título mundial en casa se convirtió en un poderoso ícono de reconciliación nacional, demostrando que el fútbol podía servir como un lenguaje diplomático. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que exista alguna posibilidad o plan para recurrir a un ataque nuclear contra Irán y calificó de absurdo especular sobre esta posibilidad. Trump enfatizó que no hay condiciones que justifiquen semejante decisión y sostuvo que la campaña militar emprendida hasta ahora ha logrado debilitar significativamente la capacidad del régimen iraní por medios convencionales. También recordó que su objetivo sigue siendo impedir que Irán fabrique armas atómicas. Por cierto, en Estados Unidos, en Luisiana, se produjo un nuevo tiroteo en menos de una semana, esta vez en un centro comercial que dejó un muerto, 5 heridos y 5 sospechosos bajo custodia. El ataque tuvo lugar cerca de la 1:30 de la tarde en la zona de restaurantes del centro comercial Mall of Louisiana, en Baton Rouge.
La policía llegó rápidamente y aseguró la zona. Los videos de las cámaras de seguridad mostraron varias víctimas en el suelo frente a un restaurante de comida rápida. Nos vamos a Ecuador. 3 muertos y una veintena de heridos es el saldo que dejó el choque entre un autobús y un camión cisterna en una carretera de la provincia costera de Guayas. El siniestro se registró cerca de las 8 de la mañana en el kilómetro 44 de la vía de la costa, sector El Cristal, en el municipio de Guayaquil. En Argentina se produjo un choque entre 2 aviones en tierra en el aeropuerto Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires. El suceso, que solo dejó daños materiales, ocurrió cuando una aeronave de la empresa LATAM golpeó la parte trasera de un Boeing 767 de Aerolíneas Argentinas que se preparaba para despegar con destino a Santiago de Chile. Los aviones quedaron fuera de servicio por daños operativos y los pasajeros resignados a otras aeronaves. Un hombre armado con un cuchillo fue abatido por la policía francesa durante un control de tráfico en la ciudad de Marsella. De acuerdo a las autoridades, el sujeto salió de su vehículo portando el arma blanca y se dirigió de forma amenazante hacia los agentes, quienes abrieron fuego. Se desconocen los motivos que llevaron a la víctima a actuar de esta manera. Nos centramos ahora en Nigeria. Las autoridades informaron del operativo militar que rescató a 15 personas, entre mujeres y niños, que se encontraban secuestrados en una zona montañosa. El ejército comunicó que las tropas de la 26ª Brigada llevaron a cabo operaciones de búsqueda y rescate en las montañas de Mandara y rescataron con éxito a estas personas secuestradas por criminales. Además, la Fuerza Aérea realizó varios ataques en el bosque de Sambisa, donde destruyó vehículos armados usados por los terroristas. Ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos nuestra revisión con el portal web F, que titula: Sánchez resta importancia a un email del Pentágono sobre la salida de España de la OTAN. El jefe de gobierno español aseguró que trabaja sobre la base de documentos oficiales. Esto en respuesta al supuesto mensaje que plantea la suspensión del país ibérico por su posición en la guerra con Irán. Seguimos ahora con el sitio web Europa Press, que titula: Corea del Sur y Canadá realizan maniobras militares conjuntas por primera vez. Las prácticas tienen una duración de 11 días e incluyen ejercicios de combate terrestre y la activación de tecnologías avanzadas para simulaciones realistas de combate. En nuestro video viral de hoy, durante un concierto sinfónico de la violinista finlandesa Elina Vähälä, el director de la orquesta golpeó accidentalmente su violín, valorado en casi $1 millón, ocasionando que este saliera volando y cayera fuertemente en el suelo. Los integrantes de la orquesta detuvieron su presentación de inmediato, mientras la solista verificaba el estado de su instrumento musical. Afortunadamente no tuvo mayores daños y el concierto siguió. ¡Wow! ¡Qué problemón! $1 millón bueno, cuesta el instrumento. Muy efusivo, muy... ¿no? El director. El director, bueno, muy bien. Menos mal que ese $1 millón se salvó. Sí, en un momento. Quedó intacto allí. Bueno. Vamos a ver qué nos tienen los deportes ahora el señor Pino, señor Eduardo Pino. Buenos días. Feliz viernes. Empezamos los deportes hablando del Mundial porque funcionarios italianos descartaron la idea de que la selección de su país participe en el venidero Mundial en sustitución de Irán, como había sugerido el gobierno de los Estados Unidos. Desde el Ministerio de Deportes y otras entidades italianas afirmaron que su presencia en esta cita mundialista no es posible ni es una buena idea. Estas declaraciones surgen luego de que un enviado especial del presidente Donald Trump solicitara a la FIFA la incorporación de Italia en reemplazo de Irán, pese a que el conjunto asiático no se ha retirado del certamen. Hasta el momento el máximo rector del fútbol señala que el calendario se celebrará de acuerdo a lo previsto. No obstante, su reglamento establece que en caso de retirada de algún equipo tiene la libertad de sustituirlo por cualquier otra selección. El reglamento es muy claro. Y hay que hablar de la Juventus porque estaría interesada en el guardameta Alisson Becker y según medios europeos
al brasileño le gustaría formar parte de uno de los clubes más grandes de Italia. Y si hay que hablar de Robert Lewandowski, el delantero polaco declaró que pronto habrá noticias de su futuro en Barcelona luego de la propuesta de renovación del conjunto culé. Y por supuesto tenemos que repasar cómo van los playoffs de la NBA en su primera fase. Los Lakers de Los Ángeles están 2-0 arriba frente al equipo de los Houston Rockets, como ven allí, y sin Austin Reeves y sin Luka Doncic. También Oklahoma City Thunder ha sido superior a Phoenix Suns en el comienzo de este playoff, 2-0. Por supuesto, la victoria ayer de Minnesota, sorpresiva. Ojo con los Denver Nuggets, ojo con Nikola Jokic y compañía. Minnesota 2, Denver 1, también la de San Antonio y Portland está igualada a 1, con la expectativa si juega hoy o no juega Víctor Wembanyama. También Detroit y Orlando Magic están empatados a 1. Cleveland ayer, buena victoria frente a los Toronto Raptors, 2-1. Los Knicks, los Knicks. Dicen que los Knicks es el Arsenal de la NBA. Equipo pecho frío, eso es lo que dice la gente. 2-1 está perdiendo la serie frente a los Hawks. Y Boston Celtics ante Philadelphia 76ers. Aquí también hay una sorpresa porque se esperaba que Boston barriera la serie, pero Philadelphia logró rajuñar un encuentro en el TD Garden. Así que la emoción de la NBA continúa este fin de semana. Es de los mayores espectáculos deportivos que hay en el mundo. De esta manera despedimos los deportes. Que tengan una hermosa mañana. Gracias, señor Pino. ¿Te gusta el balón, no? 48 días para el 48 Mundial. días para el Mundial. Sí. Le vas a Brasil, ¿no, Gaby? A Brasil, sí. A Brasil. Sí. Adrián le iba a Italia, pero Italia quedó eliminada. ¿Y tú, Pino? Yo, mientras esté Messi, yo siempre... Messi. Ah, bueno. Momento de hacer un nuevo corte para publicidad acá en el Noticiero Primera Emisión. ¿Qué tendremos a la vuelta, Adrián? En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Jorge Cruz Hernández, el vicepresidente territorial de Fedindustria. Ya volvemos. Faltan 48 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Conversaremos con Jorge Cruz Hernández, vicepresidente territorial de Fedindustria. Bueno, Jorge, bienvenido. Siempre, por lo general, hablamos es del tema porque Jorge también está en la Cámara de Servicios Ambientales como presidente y tocamos siempre el tema de la recolección, de basura y todo ello, pero vamos a hablar un poquito más de decisiones económicas y expectativa que existe, ¿no?, sobre lo que se supone va entrando en un proceso diferente de cambio y transformación. ¿Tu percepción cuál es de todo ello? Carlos, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que estas conversaciones contigo siempre son productivas e interesantes. La verdad que estamos incursos en un momento histórico para la nación, un momento de muchos cambios trascendentales para la economía, para el empresariado venezolano. Tiene unas perspectivas en este momento bien positivas y bien interesantes de cara a esta nueva realidad económica en la cual, más allá de las causas que nos llevaron a esto, es una realidad económica totalmente favorecedora. Hay que adaptarse a ella, hay que incursionar y trabajar en función de esos objetivos. No es nada fácil tampoco, sobre todo porque... Y no hay ya, porque si hay otra cosa, hay una mentalidad de corto plazo y hay razones, hay un agotamiento, hay un agobio, hay un cansancio de la gente. Una necesidad. Además, pero hay que entender, por lo que también se entiende, se percibe, es que esto va a ser un proceso que va a marchar lentamente, ¿no? Sí, porque todo tiene su proceso, todo tiene su tiempo. La verdad es que las inversiones extranjeras vienen, las inversiones extranjeras o los inversionistas extranjeros están en el país en este momento, están negociando, están evaluando, y eso es normal y eso es necesario para que tú como inversionista decidas invertir en un país que en los últimos años ha pasado por muchos efectos negativos. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Esas inversiones
tienen que hacer los estudios necesarios. Bueno, el mismo Fondo Monetario Internacional, que ahora tiene relacionamiento con el Banco Central de Venezuela, también requiere un proceso de adaptación, un proceso donde sus expertos vendrán acá a Venezuela a revisar cómo está la economía nacional, a revisar cómo están los y a solicitar información. Y hay un detalle importante las también. Estadísticas. Hay quienes piensan que esos fondos represados que tiene la nación venezolana, que son casi 5.000 millones de dólares, por lo que se ha dicho, ¿verdad?, en una figura que se llama derechos especiales de giro, los van a liberar de inmediato para obras de infraestructura o para programas de protección social. No, eso lleva su tiempo también. El fondo no va simplemente a soltar 5.000 millones de dólares nada más y se lo va a entregar al gobierno venezolano para que los distribuya de la manera como fuese, ¿no? Sí, fíjate que de hecho esos DEC normalmente son de fácil acceso. Sin embargo, la particularidad en este caso de Venezuela es, por supuesto, que estamos en un proceso de reconstrucción de la relación. Entonces, probablemente, yo no puedo saber qué exactamente va a ser el Fondo Monetario Internacional. Ya la presidenta Delcy Rodríguez ya se encargó de hacer la solicitud, recientemente lo acaba de informar. Pero eso lleva su proceso, va a llevar su proceso porque te reitero que más allá de la solicitud de esos DEC que normalmente son de disponibilidad casi que inmediata, por ahí escuchaban que incluso casi que eran overnight. Claro, pero el fondo va a necesitar, Jorge, cifras. ¿Tú sabes que se ha manejado? Claro, la estadística está marcada por una gran opacidad en los últimos años. Ellos van a pedir números concretos y reales de cuál es la situación económica venezolana. No solo que van a solicitar los números, es que ellos también tienen que contrastar, porque recuerda que incluso puede ser que la metodología que veníamos trabajando del sistema de indicadores en Venezuela sea muy distinta o haya que modificar ciertos mecanismos, ciertas metodologías. Entonces, por supuesto que además el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y todos los organismos multilaterales, aparte de solicitarla, van a contrastar, porque van a necesitar revisarlo de acuerdo a sus requerimientos. Entonces, esto es un proceso sin duda lento, pero que con toda seguridad tiene unos aspectos muy positivos y favorecedores para la República. Ahora, Jorge, el desmontaje es gradual también, ojo, de las sanciones, bajo todavía la lupa y la observación rigurosa del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. ¿De qué manera puede ir contribuyendo para que Venezuela se reconecte, por ejemplo, al sistema financiero mundial? Sí, fíjate que, bueno, lo primero que acaba de suceder... Las sanciones que se levantan contra el Banco Central de Venezuela y bancos públicos es muy importante también. Sí, correcto. Bueno, recientemente, por supuesto, la semana pasada hubo no un levantamiento de la sanción, una flexibilización, unas licencias de parcial todo. Sí, todo es parcial, todo es temporal. Yo creo que al final lo más importante y lo más positivo para el país tiene que ser sin duda el levantamiento total de las sanciones, porque eso es lo que le va a permitir al empresario internacional, a los inversionistas internacionales, tener la garantía de ir a un país con una legislación sólida que le permita invertir a largo plazo. Ciertamente las sanciones no lo permiten de esa manera porque además son impuestas desde el exterior. Entonces tenemos que ir sin duda a un levantamiento, a un proceso de confianza hacia los inversionistas extranjeros que permitan que esto suceda de manera más rápida y más expedita. Ahora bien, lo cierto es que más allá de eso, igual la flexibilización o estas licencias al Banco Central y a la banca pública sin duda es un aspecto positivo que los inversionistas estamos viendo de manera gradual, pero que va a beneficiar al país. El camino que se está recorriendo es un camino, como tú muy bien lo dijiste al principio, un mecanismo que pareciese lento, pero que va conforme a los tiempos necesarios y que son normales dentro de este tipo de actividad. Te voy a interrumpir porque nos vamos a la pausa, Jorge. Vamos a regresar enseguida. Estamos con Jorge Cruz Hernández, vicepresidente territorial de Fede Industria. Bueno, continuamos con Jorge Cruz Hernández, vicepresidente territorial de Fedindustria. Hay una serie de variables, ¿no?, que tienen por medio la economía venezolana, pero como estamos, y quería preguntarte esto, cerca, Jorge, del 1 de mayo, ya la semana próxima, pues,
y hay expectativa por supuestos anuncios que van a realizarse. ¿Cómo desde el sector empresarial están viendo esto? Sí, fíjate, bueno, hay que mejorar definitivamente el poder adquisitivo de la población venezolana. Eso sin duda tiene que ser uno de los grandes objetivos de esta mesa de diálogo social y laboral, en la cual, por supuesto, desde FEINDUSTRIA formamos parte. Es un proceso complejo. Si tú me preguntas, yo creo que esa es la discusión más compleja que tiene el país en este momento, que requiere mayor consenso, tanto de los trabajadores, de los empleadores y, por supuesto, el mayor empleador de Venezuela, que es el propio Estado, que tiene en su nómina aproximadamente entre jubilados, pensionados y trabajadores activos 8 millones de personas. Cualquier incremento salarial en Venezuela, desde el punto de vista de salario mínimo, tiene un incremento potencial sobre el presupuesto. Solamente, yo siempre pongo este ejemplo para que veamos las dimensiones de todo esto. Un aumento salarial de $10 en el sueldo mínimo representa $1.000 millones anualmente para Venezuela. Es que un aumento de $100 representa $10.000 millones anuales para Venezuela. Esto es prácticamente lo que esperamos recibir con esta reapertura petrolera en este año. O sea, la mitad del presupuesto de la nación. O sea, no hablamos de poca cosa. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Que nosotros, en consenso nacional, buscando las alternativas que tiene que ser temporal y responsable. ¿Por qué temporal? Porque la verdad es que de aquí al 1 de mayo no vamos a poder solucionar el problema laboral y el problema de la seguridad social en Venezuela. Eso no lo vamos a poder resolver. Pero tenemos un problema, y disculpa para culminar la idea, pero tenemos un problema que resolver con el trabajador venezolano. Todo el venezolano entendemos que tiene una inmediatez. Hay gente que está resolviendo su problema de hoy, el plato de comida de la cena. Entonces, sin duda hay que resolver eso. El 1 de mayo tenemos que responderle al trabajador venezolano, pero va a ser seguramente con unas medidas temporales. Y trascendentalmente tenemos que seguir una discusión mucho más interesante, mucho más importante y de mucho más efecto en la economía venezolana, que tiene que solucionar de cara hacia el futuro una estabilidad laboral para el trabajador y que sea perfectamente financiable por parte del sector privado y del sector público. Todo apuntaría, no hay precisiones aún, que esto va a seguir por vía de bonificaciones. Tal vez haya un reajuste en el caso de pensionados, un reacomodo relativo, parcial, no definido aún sobre lo que se denomina salario mínimo. Creo que se va a seguir manejando el concepto de salario integral. De por medio en el futuro, Jorge, está la reforma de la ley del trabajo, el tema de las prestaciones, el tema de la retroactividad. Es muy complejo el asunto. Es muy complejo, te reitero. Si tú me preguntas, esta es la discusión más compleja que tiene el país en este momento, porque tiene que resolver un problema social con el trabajador y sus ingresos. Como te digo, un problema de hoy que no se maneja en base a la perspectiva. Todos tenemos muy claro, el empresariado, el gobierno, incluso el país como un todo, tiene muy claro de que las cosas que están sucediendo, el manejo de la política gubernamental en este momento, va por el camino correcto y necesario que amerita el país en este momento. Pero hay una inmediatez. Ahora, sin duda, todavía hay un periodo de transición que va a ser complejo, que requiere de la participación y el entendimiento de todos en consenso, de todos los venezolanos, de todos los que hacemos vida en este país. Eso es algo que todavía tenemos que resolver. Ahora, imaginemos, que en los próximos días conocemos un reacomodo, ¿no?, dentro de lo que es la perspectiva salarial, sea por vía de bonificaciones o lo que vaya a tomar. O un mixto, hay gente que habla así. Sí, ahí puede haber, hay algunas situaciones que se discuten. Ahora, ¿cómo contener, Jorge, la inflación? Muchos dicen que si se va por vía de la bonificación o un mecanismo mixto como otras formas, el peso será menor, pero la inflación hay que enfrentarla porque subes el poder adquisitivo, pero si no enfrentas la inflación va a ser lo mismo o más de lo mismo. Sí, por eso es que siempre se habla, y desde el gobierno y de la presidenta lo ha dicho en reiteradas oportunidades, se habla de un aumento responsable. Primero que se tengan los recursos para hacerle frente a vital, lo que venga por vía de renta petrolera. Exactamente, que tenga recursos. Por supuesto que hablamos de ingresos futuros, pero esos ingresos futuros tienen que estar garantizados para que tú puedas comprometer el presupuesto de la nación en este gasto público necesario. Ahí no hay ninguna discusión.
Pero además de todo esto, el tema termina siendo altamente complejo, porque para que eso no se vuelva inflación, tenemos que rescatar nuestra industria nacional, tenemos que buscar la generación de empleo, la generación de producción, la generación de Producto Interno Bruto, y eso solo lo vamos a obtener en la medida de que empecemos el rescate de nuestra industria nacional, en la medida que empecemos a sustituir las importaciones y en la medida que podamos tener ahorros de divisas. Sí. Fíjate, hay otro, dentro de ese escenario también está el tema tributario. La enorme carga impositiva que tiene el sector privado de la economía es apreciable. Allí tiene que evaluarse, tiene que examinarse. Entiendo que hay reuniones y que están llegando de alguna manera a algún consenso, pero tú tienes que reducir ese peso inflacionario, si no las empresas o la industria, por ejemplo, que lo menciona, no va a poder mejorar su situación. Mira, fíjate que eso es lo que tú acabas de decir, es importante y va enmarcado dentro de este proceso de reevaluación del Estado. Sin duda, parte de los impuestos, por supuesto, forma parte del presupuesto de la nación. Este presupuesto fiscal, por supuesto, que tiene que ver con los impuestos, ha estado soportado por el empresario venezolano. El empresario venezolano necesita aliviarse de ciertas cargas impositivas para poder invertir. Esto hemos tomado o podemos tomar como ejemplo lo que está en la ley de hidrocarburos, lo que está en la ley de minas, donde hay un beneficio fiscal de manera que permita que el empresario venezolano o extranjero pueda invertir en este país. Y en ese marco tenemos que seguir trabajando. Pero además también hay otras cosas. Aquí está la nueva implementación de la comisión que va a evaluar todos los activos del Estado. Sí, eso recién se nombró, ¿no? Y ver cuáles son las empresas productivas y las improductivas, porque el Estado no asume solo lo estratégico y luego, bueno, incluso, seamos francos, ¿por qué no entrar en procesos de privatización de algunas empresas? Es que ahí viene de todo, por supuesto. Mira, ahí viene el que el Estado pueda conservar empresas, sin duda, que a lo mejor otras pueden ser en alianza, a lo mejor otras las va a tener que privatizar, a lo mejor otras las va a tener que liquidar. Sí. O sea, yo creo que ahí viene todo el proceso de reconfiguración del Estado. Bueno, muy bien. Nos quedaron una serie de temas de por medio, muchas Jorge, cosas. pero ya hablaremos nuevamente. Muchas gracias. Pausa. Arte y espectáculos al retorno. Taylor Swift lidera el ranking histórico de Spotify. El ranking también incluye otros nombres que han hecho historia en la industria como The Weeknd. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Yo soy Albanis Aray y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. En el marco de su 20 aniversario, Spotify reveló por primera vez el ranking histórico de los artistas, álbumes y canciones más reproducidas en su plataforma. La información difundida el 23 de abril de 2026 ofrece una radiografía del consumo musical global en la era del streaming, dominada por figuras contemporáneas y con fuerte presencia latina. En la lista de artistas más escuchados de todos los tiempos, figura en el primer lugar Taylor Swift, seguido por Drake, The Weeknd y Ariana Grande, entre otros, quienes completan el top 5. We're about to go on a little adventure together, and that adventure is going to span 17 years of music. Welcome to the Eras Tour. Revelaron cuál fue el concierto que Michael Jackson tuvo que cancelar tras colapsar en el escenario. El 25 de julio de 1995, el rey del pop anunció su participación en un especial televisivo titulado Michael Jackson, Una sola noche, concebido como un concierto íntimo que sería grabado en Nueva York los días 8 y 9 de diciembre y transmitido por la cadena HBO el 10 de diciembre.
Sin embargo, el proyecto fue cancelado pocos días antes de su emisión, tras el colapso del artista durante los ensayos. El especial surgió como una propuesta distinta a las giras masivas que el cantante había realizado durante la década previa. De acuerdo con su entonces representante, Jim Murray, la idea partió del propio Jackson, quien buscaba un formato más cercano al público. Just have all these ideas in my head. Just gotta get them out. And do it, Michael. Not a little boy anymore. Michael, I knew you were different the moment you were born. You have a very special life. I believe music can change the world. Spread love, joy, and peace. That is what I want the world to feel. Magic. Los accionistas de Warner Bros. Aprobaron oficialmente la fusión con Paramount Skydance. Esta histórica operación, valorada en aproximadamente $110 mil millones, busca crear un gigante del entretenimiento que consolidará estudios icónicos, redes de noticias y plataformas de streaming de Hollywood. Se espera que la transacción se complete formalmente en el tercer trimestre de 2026. El acuerdo aún debe superar la revisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de los reguladores europeos para asegurar que no perjudique la competencia en el sector. Leonardo DiCaprio pide frenar ley ambiental. El reconocido actor ha hecho un llamado urgente a sus seguidores para presionar y detener un proyecto que busca desmantelar la ley de especies en peligro. El también activista calificó esta iniciativa legislativa como una amenaza existencial. DiCaprio sostiene que debilitar esta ley histórica pondría en riesgo décadas de progreso en la conservación de animales en peligro de extinción. Gael García se molesta con un fan que lo grabó sin su consentimiento. El actor, productor y director mexicano se volvió tendencia recientemente tras confrontar a un seguidor en un restaurante. En el video viralizado se observa que el fan se acercó a su mesa para saludarlo mientras mantenía el teléfono grabando, lo que provocó una reacción inmediata de incomodidad por parte del actor. El seguidor justificó su acción mencionando que Bernal es una figura pública, lo que generó un intercambio de palabras más tenso. El suceso ha dividido opiniones, mientras algunos usuarios defienden el derecho a la privacidad del actor, otros critican su actitud argumentando que se debe a sus fans. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, finaliza esta visión del día viernes, cierre de semana. Agradeciéndoles, como siempre, su preferencia. Televen está en todo y el noticiero también. Nuestra próxima cita será hoy a las 12 del mediodía. No se la pueden perder. Les recordamos descargar nuestra aplicación Televen Stream para que siempre esté en contacto con nosotros en Instagram. Nos encuentra como Televen TV y el _noticiero Televen. En YouTube también estamos presentes como Televen TV con todo el contenido de nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde van a encontrar todo el contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Los invitamos a continuar con más de nuestra programación. Recuerden, Televen está en todo. Que tengan buen fin de semana. El lunes otra vez bien temprano a las 6 en punto después del himno nacional.